Gracias. Excelencias, amigas y amigos, miren, afrontamos, entre otras, una crisis que es particularmente paradójica, la crisis global del agua en el planeta agua, el planeta azul. Como se ha dicho, con cerca de 2.000 millones de personas sin acceso garantizado al agua potable. Personas que, en su mayoría, y ciertamente con la excepción de territorios áridos que con el cambio climático pueden acabar siendo inhabitables por escasez física de agua, digo, en su mayoría son personas no propiamente sedientas, no son propiamente gente sedienta sin agua en sus entornos de vida, sino personas extremadamente empobrecidas que viven junto a ríos o sobre acuíferos contaminados. Las raíces de esta crisis, por tanto, están en la confluencia de dos grandes fallas críticas. La falla de insostenibilidad que hemos provocado en nuestros ecosistemas acuáticos, con la que hemos transformado el agua, el factor clave de la vida, el alma azul de la vida, como suelo decir, en el vector de enfermedad y muerte más terrible que jamás conoció la humanidad. Y por otro lado, la falla de inequidad, de pobreza derivada de sistemas socioeconómicos profundamente injustos, insolidarios e inmorales. Por ello, si queremos afrontar esta crisis global del agua, a mi entender deben de confrontarse dos grandes desafíos. Uno, hacer las paces con nuestros ríos y nuestros ecosistemas acuáticos. Miren, no conseguiremos avanzar en garantizar agua potable a esos 2.000 millones de personas si no avanzamos en recuperar el buen estado de los ríos y acuíferos de los que se abastecen a diario. Y, por otro lado, promover una gobernanza democrática del agua, entendida como un bien común, accesible para todos, pero no apropiable por nadie, y no una mercancía. Por primera vez, como ya se ha dicho, en 50 años, Naciones Unidas nos convoca en Nueva York, en marzo del año que viene, a reflexionar y a actuar frente a esta crisis. Miren, imaginemos que no existiera la Organización Mundial de la Salud y que quien nos convocara periódicamente para reflexionar sobre los problemas de la salud pública fuera el lobby farmacéutico. Pero que con la pandemia, con la COVID, fuera finalmente Naciones Unidas quien nos convocara. ¿Se imaginan la trascendencia y la expectación que suscitaría el evento? Pues bien, algo similar es lo que tenemos ante nosotros con esta Conferencia del Agua en Nueva York. Por eso he venido insistiendo en los entornos sociales de organizaciones indígenas, de mujeres, organizaciones campesinas y de gestión comunitaria, defensores y defensoras de derechos humanos, sindicatos, plataformas interreligiosas, defensores de los ríos, ambientalistas, ecologistas. He venido insistiendo en que esta no es ocasión para promover ningún tipo de foro alternativo, sino de demandar a Naciones Unidas un espacio de encuentro y de diálogo global con los defensores y defensoras del agua, que a diario luchan por sus derechos humanos al agua potable y al saneamiento como sujetos de derecho, como sujetos individuales y colectivos de estos derechos. Creo que este Foro Social de Ginebra debería expresar y promover la necesidad de este diálogo y de esta colaboración social, suscitando una alianza de Naciones Unidas con quienes más necesitan estos derechos humanos, con el fin de acelerar el compromiso internacional que asumimos con el ODS número 6. Pero difícilmente avanzaremos en esta alianza de Naciones Unidas con los defensores del agua si no somos capaces desde este foro y en marzo desde la Conferencia de Nueva York de promover una estrategia basada en los derechos humanos. Definir y asumir una estrategia basada en los derechos humanos es, a mi entender, el game changer más poderoso que podemos y debemos poner en marcha. Focalizar nuestra atención en los miles de millones de personas empobrecidas que ven a diario quebrados sus derechos humanos al agua y al saneamiento es un desafío democrático que debe presidir las políticas públicas
a todos los niveles. A menudo se nos presenta la crisis global del agua, profundizada por el cambio climático, como una oportunidad de negocio, cuando en realidad esos miles de millones de personas empobrecidas, lejos de ofrecer negocio alguno a nadie, lo que nos plantean es un desafío democrático. Entender el carácter del desafío que afrontamos, entender su esencia como desafío democrático es lo que nos permitirá cambiar los enfoques de trabajo y elegir estrategias y medidas que sean verdaderamente game changers en nuestro empeño por cumplir y hacer cumplir el ODS como clave para desarrollar y cumplir no solo el compromiso de garantizar los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, sino también el resto de la Agenda 2030. Muchas gracias. Muchísimas gracias, relator. Muchas gracias, Pedro.